Bienvenidos a una nueva edición de Jóvenes Protagonistas. Esperando que estén bien, nos encontramos en estos momentos en el estudio de televisión del campus Andrés Bello de la Universidad de La Serena. Hoy tenemos un invitado muy especial. El día de hoy nos acompaña Hugo Álvarez, director técnico de las inferiores de Club Deportes La Serena. Le damos la bienvenida y un caluroso aplauso para Hugo Álvarez. Hugo. Bueno, Hugo, primero que todo agradecerte por darte el tiempo para venir a darnos esta entrevista y sobre todo a conversar sobre el fútbol formativo. Hola, muchas gracias por la invitación a ambos. Bueno, como primera pregunta nos gustaría que nos contaras brevemente sobre tu trayectoria y sobre todo qué te inspiró a dedicarte a la formación. Bueno, desde chico siempre, yo creo que todos jugamos fútbol alguna vez. Se armaron oportunidades por ahí. Yo soy de Antofagasta, jugando en equipo en escuelas, liceos. Y por lo general siempre quise ser, entre comillas, futbolista. Bueno, no se dio esa situación, pero seguí jugando. Llegó un momento que por ahí la educación de los padres siempre te lleva a un rumbo de ser profesional o alguien en la vida. Se tomaron ciertas carreras, estudié, pasé por ingeniería, pasé por kinesiología, hasta que llegó un momento en que me vine acá a La Serena y supe de un instituto en Santiago que es INAF y que te da la oportunidad de ser entrenador de fútbol si es que tenías una carrera como preparador físico, kinesiología. Entonces convalidé algunos ramos, me fui a Santiago y me puse a estudiar INAF. 3 años estuve allá, estudiando las noches. Bueno, durante ese momento, durante esa instancia, había un amigo que trabajaba en Barnechea y me dijo que faltaba un profesor que ayudara a otro entrenador en una sub-14 de Barnechea. Lo tomé inmediatamente, llevaba 3 meses en Santiago, lo tomé inmediatamente, hallé una oportunidad y dije, ya hay que tomarla, a ver qué pasa y sacrificarse, ¿no? Pues, darle el tiempo que corresponde. Estuve, 3 meses en la sub-14 y llegó una persona muy importante para mí, el primer equipo de Barnechea, que es Arturo Norambuena, un goleador de la Católica, súper famoso, y me pidió que le ayudara en el primer equipo. Terminé siendo su ayudante en menos de 6 meses de estar en Santiago. Estuve 2017 en primer equipo de Barnechea, 2018 en primer semestre, y después él se fue, dividimos los caminos, yo me fui por un equipo de primera B, Real San Joaquín, y ahí estuve como a cargo del primer equipo. Es tercera A, que es como fútbol amateur, donde no existen contratos y cosas, pero sí estás dirigiendo un equipo y uno, como todavía estaba estudiando, me sirvió mucho para desarrollarme y estar con jóvenes, personas ya más adultos, donde los caracteres y las emociones son distintos. En eso se acabó, en mitad de año, y resulta que el 2019 Arturo Norambuena me llama porque le habían dado el primer equipo de Deportes Valdivia en primera B, profesional. Nos fuimos para allá, duramos un mes, nos fue súper mal, pero esa instancia para mí fue demasiado enriquecedora, porque entre comillas tuvimos como un fracaso deportivo, lo tomamos así, lo tildamos así como un fracaso deportivo. Entonces esa instancia de fracaso, bueno, cuando tú llegas a cierta edad o tienes una educación buena desde la familia, te das cuenta que estos momentos no son para decaerse, sino que es como, vamos, esto me tocó, hay que seguir, ¿no? Pues si yo elegí este camino, hay que seguir. Y yo ya estaba grande, ya que tenía 32, 33 años. Y bueno, pasó eso, me volví acá a La Serena, nació mi hija y me llamaron de Club Deportes La Serena. Club Deportes La Serena, tomé una sub-13 en 2020, que estuvimos 3 meses porque pasó la pandemia, estuvimos vía online haciendo entrenamientos, pero pasó de que ya no se podía hacer un contrato, cosas más dirigenciales, pero con un compromiso de recontrato cuando esto se acabara. Bueno, así fue, 2022 tomé la sub-14, categoría 2008 en Club Deportes La Serena, tuve un año, después el equipo descendió, el primer equipo descendió cadete, descendió casi todas las categorías del Club Deportes La Serena y me pidieron tomar el profesional femenino. Y entre que no quería, me di cuenta que otra oportunidad más para dirigir chicas, porque son adultas también, es otro contexto, estás involucrado en otras emociones, otra forma de ver la vida, entonces dirigirlas fue también un desafío grande, muy bonito. Aprendí mucho con ellas. Eso fue el 2023. 2024 me llamaron de Coquimbo Unido
y ahí tomé una sub-16 de cadete varones. Ahí estuve un año, muy enriquecedor también, un club que tiene sus directrices bien hechas. Y ahora este año me volví acá a La Serena a tomar la sub-16 de cadete. Esa es como mi trayectoria contada rápidamente. Bueno, pero increíble trayectoria. Bueno, tú dijiste que creciste en Antofagasta, pero después llegaste a dirigir en Valdivia, recorriste todo Chile. Y Sí. una cosa que te quería preguntar, mencionaste que mientras estabas estudiando tomaste un inferior en Barnechea y después saltaste ya al primer equipo como ayudante. ¿Cómo fue ese salto de un inferior al primer equipo? ¿Qué diferencias hay? No sé, extraño, te saca de tu zona de confort, te rompe, hubieron lágrimas. Yo en Santiago, promedio, durante 3 años habré dormido 4 horas diarias por un asunto que Barnechea queda allá en la cordillera, mucho más allá de donde está el Estadio de la Católica. Entonces los trayectos en metro, en micro, después en micro, metro, yo vivía en Santiago Centro, en Santa Ana, entonces yo de ahí llegaba, trataba de estudiar lo que estudiaba, hacer trabajos del primer equipo y después yo andaba en bicicleta, porque es una cosa que a mí me cargaba andar en micro y en el metro, una cosa que no la aguantaba, entonces bicicleta. Y de ahí de Santa Ana me tenía que ir a Quilín. ¿Quilín se llama el metro? Claro, Quilín, al lado de la NFP. Fue duro, pero no sé, ahora yo lo veo que, oye, qué sacrificado que fue, pero en el momento como que lo estás viviendo, ¿no? Estás viviendo, estás vivenciando, experimentando. Entonces, claro, fue sacrificado, viéndolo desde ahora fue sacrificado, pero no sé por qué lo hacías como en modo automático, pero ahora veo los resultados. De hecho, el hecho de estar acá es gracias quizás a esas decisiones que se tomaron en el pasado. Bueno, cambiando un poco de tema, nos gustaría que desde tu visión como director técnico formativo nos dijeras qué crees que le faltó a Chile en el último Mundial Sub-20 quizás para llegar más lejos o rendir un mejor papel. Bueno, lo que vemos la mayoría de algunos entrenadores, la inversión que existe en los clubes sobre estos pequeños jugadores. Por ejemplo, yo te puedo dar diferencias entre regiones y lo que ocurre en la quinta región metropolitana, que allá se compite desde la sub-8. Chicos desde la sub-8 ya están compitiendo en torneos en AFP. Viajan a Valparaíso, Viña y por todos esos lugares. Más los clubes que están en Santiago, la U, Colo-Colo, Católica, Barnechea, todo ese asunto. Pero acá en regiones, donde también hay un abanico de chicos que tienen talento, se empieza a competir de la sub-13, o sea, sub-8, 9, 10, 11, 12, son 5 años de diferencia. Entonces la mayoría de los jugadores que llegan a estar en un primer equipo o llegan a una selección chilena, la mayoría son de allá del centro. Y hay casos también acá en regiones donde hay mucho talento. Por ejemplo, en La Serena tenemos un seleccionado nacional de la sub-17 que es Cristóbal Sepúlveda, que yo lo tuve en la sub-14 con 13, 14 años, que clasificó al mundial, pero una lesión en la rodilla no fue. Y el muchacho es pero talentoso, es uno de esos cracks que cuando nosotros en esta área de captación salimos a los pueblos o a lugares más internos, siempre encontramos un crack. Pero hay que ir a buscarlo porque ellos también no tienen muchos recursos para venir. Y muy interesante lo que nos estás hablando, pero nos iremos a una pequeña pausa y luego queríamos hablar sobre eso mismo que estás hablando, sobre la descentralización de estos jugadores que uno puede encontrar acá. Así que nos damos una pequeña pausa y al tiro volvemos con más Hugo Álvarez. La transferencia tecnológica es el puente que conecta la investigación con la sociedad. En la Universidad de La Serena impulsamos la aplicación práctica del conocimiento para transformar desafíos en soluciones concretas. Cada innovación nace en nuestros laboratorios, pero su verdadero valor emerge cuando llega a las personas, a las comunidades, al entorno. Esa es nuestra misión. Desde sistemas de monitoreo hídrico hasta soluciones en energías limpias, promovemos una transferencia que es local, contextual y sustentable. Lo que hacemos en los laboratorios no queda en los laboratorios. Nuestros prototipos, nuestras pruebas, nuestras ideas se transforman en productos, servicios y herramientas para mejorar vidas. La transferencia tecnológica también significa compartir conocimiento, generar redes, vincular la ciencia con la industria y crear impacto. Porque en la Universidad de La Serena no solo investigamos e innovamos, transferimos, conectamos, transformamos.
Ya estamos de vueltas acá con jóvenes protagonistas, nos sigue acompañando Hugo Álvarez. Nuevamente queríamos darte las gracias por estar acá y sobre todo por todo lo que nos compartiste en la primera parte de este programa. Ahora queríamos irnos a la región de Coquimbo. Ya nos mencionabas con la pregunta anterior sobre esta descentralización, sobre la búsqueda de cracks que uno puede encontrar en cualquier pueblo de cualquier región. ¿Cómo ha sido ese trabajo para ti como entrenador acá en la región de Coquimbo? Bueno, acá en la región de Coquimbo hay mucho talento. Tú sabes que acá hay varios pueblos al interior, que está Vicuña, no sé si llaman los pueblos, ya es más grande. Más al interior, donde hay jugadores que aún están jugando en las calles, porque acá en las ciudades ya algunos nosotros llamamos que son jugadores de condominio. Donde no tienen esas cosas de amateur, de la cancha de tierra, donde son más pillos, pero allá arriba, hacia el interior, Palqui, Ovalle, Vicuña, Huasco, hay mucho, La Higuera, hay mucho lugar donde sí se está jugando, los niños sí están en la calle. Pues entonces, esa búsqueda creo que la he hecho ¿cuántas veces? Yo creo que unas 3 veces me ha pasado y te encontrás con sorpresas. Y tú te los quieres traer, pero existe este asunto económico donde tienen que pegarse los viajes, donde quizás los padres no tienen los medios económicos como para venir y arrendar un departamento acá. Entonces tiene que existir un equilibrio entre, ojalá que el club le pueda dar todo, arrendarle una pieza, darle comida, psicólogo, todo, aparte del entrenamiento, pero por el momento y la realidad es como que debería existir un equilibrio. Están la familia por detrás, que lo va a apoyar en cualquier cosa, pero el club también. Entonces yo creo que esas son algunas de las cosas que hay que atacar, ese equilibrio que debería existir. Y por ejemplo, en su caso, sobre el tema de formar jugadores jóvenes, ¿qué cree que es lo más difícil de eso? Por ejemplo, en el tema de las lesiones que dice usted, quizá estar lejos de la familia. Convencer es una de las cosas más complicadas, porque al final uno que es profesional tiene un plan de entrenamiento, sesión de entrenamiento con objetivos claros para el fin de semana o para el desarrollo formativo del chico. Pero más importante que eso es con quién estás tratando tú, porque al final yo estoy tratando con una persona que es un niño. O sea, él no es un jugador, es un niño jugador. Primero está el niño, persona, jugador al último, un jugador de fútbol que al último. Entonces, tratar de encontrar las palabras, tratar de llegarle a su emoción y tratar de convencerlo es lo que más cuesta. Y ocurre en todos lados, o sea, ocurre en los primeros equipos con jóvenes profesionales, adultos ya con experiencia, ocurre en el fútbol amateur, tratar de convencer y que te entiendan la idea y de que por qué juegan en esa posición y que por qué tienes que hacer esto y hasta dónde puedes llegar y convencerles. Al final uno tiene que atacar todo lo que es. Hay que atacar a muchos niños para que puedan llegar a ser profesionales, porque es el sueño de ellos. Y la tarea de nosotros es formarlos para que cuando lleguen a ser profesionales lleguen con las mejores herramientas. Y sobre el sueño de llegar a ser profesional, sabemos que de 100 niños quizás uno llega a ser profesional. ¿Cómo se ve, cómo se maneja la presión quizás con eso, teniendo en cuenta que más encima en regiones es mucho más difícil? ¿A la presión de ellos te refieres tú? Claro. Chuta, es complicado. Es complicado porque existen muchas frustraciones desde pequeño. El jugador profesional, el niño que quiere ser profesional tiene que ya madurar a los 14, 15 años, cuando ya tú sabes que a los 13, 14 años, 14, 15 años tú empiezas ya a conocer cosas, a saber cosas ya de adulto. 16, 17 ya te empiezan a llamar que una disco, que no sé, millones de cosas. Entonces el niño tiene que madurar antes, por eso son, no diría que son especiales, pero sí son distintos. Son distintos porque tienen que ya ser rigurosos desde muy niños. ¿Y uno qué? Cuando es riguroso ya cuando entras a la universidad o cuando ya tienes 22 años, 23 años. Entonces la presión para ellos es difícil, por eso hay que ser súper empático con su desarrollo, con su formación. ¿Cómo crees, desde tu punto de vista, de nuevo como DT formativo, que va el deporte, no solamente el fútbol, sino que el deporte joven en general para el futuro? ¿Cómo lo ves desde tu visión? Bueno, yo igual vivo en un mundo súper encerrado. Mi profesión es dedicarme al fútbol y a la formación. Entonces estoy un poquito alejado de la parte deportiva de otros deportes. Sí.
pero lo que veo en el fútbol es que siempre se está tratando de hacer cosas nuevas y buenas, replicar cosas que se han hecho en otros países, que creo que siempre tomar lo mejor de otras formas es bueno para el país, po. Ahora, claro, falta eso que te comentaba desde un principio, la inversión. Y que si existe la idea y existe una buena inversión, el desarrollo puede ser un poquito más claro, diría yo, en el deporte. Por ejemplo, lo vemos con Marruecos, que hace poco invirtió en los jugadores jóvenes y ahora vemos los resultados que salieron, por ejemplo, campeones del reciente Mundial Sub-20. Ahí hay un ejemplo pero clarísimo, que hay que replicar o tratar de hacerlo parecido, pero en todas sus formas. Exacto. Ya que tocamos el lado de la selección y volvemos quizás a una pregunta, pero yo lo que quería preguntar es la participación de jugadores jóvenes en la selección adulta. Lo vimos hace poco representado en la región de Coquimbo con Salinas, jugador de Coquimbo Unido, parte del plantel campeón, pero ¿cómo ves esa participación que es bastante baja? Igual es un tema complicado porque se le da poca oportunidad a los más jóvenes en un primer equipo de los clubes. Entonces, si no tienen la oportunidad de competir, porque la competencia a ti te va dando experiencia y te va desarrollando, al final el futbolista lo arma la competencia. Entonces, si no existe, no sé, pues yo diría una regla donde se pueda cumplir con menor edad, difícil va a ser encontrar a jóvenes talentos que puedan ya desarrollarse en una selección y que representen nuestro país, porque al final yo conozco que todos los chicos quieren vestir la camiseta o ser llamados a un microciclo, pero lamentablemente, como dicen ustedes, algunos no van a llegar, tanto. Entonces sí me gustaría que hubiera mucha más confianza, mucha más inversión, que existiera una regla donde los más jóvenes pudieran debutar en primer equipo y que se les dé la oportunidad de cumplir cierto minutaje, pero no porque hay que cumplirlo, sino porque el chico tiene talento y hay que pulirlo y armarlo. Mencionaste la regla y quería meter en la conversación la famosa regla sub-21. ¿No estás de acuerdo con esa regla? ¿Planteas cambiarla? Sí, más reducirla, o sea, me gustaría que fuese 18 años. Porque eso también nos va a obligar a nosotros, los formadores, a ser más incisivos en eso. O sea, tenemos una misión fuerte en la formación de que ojalá que 2, 3 chicos que están ahora, no sé, en la sub-16, 2 o 3 de estos chicos tienen que estar cumpliendo minutos en primer equipo. ¿Y cómo los vamos a tirar si no tienen herramientas? ¿Y quién le está dando herramientas? Claro. Nosotros los entrenadores. Entonces, eso también nos obliga a nosotros a hacer un mejor desempeño, a ver otras cosas, a abrir un poquito más también y ser mucho más profesionales. Exacto. Un poco volviendo al tema de Coquimbo Unido, ¿qué cree usted que fue la clave para que tantos jugadores de Coquimbo Unido hoy día salieran campeones del Campeonato Nacional Chileno? Que tantos jugadores jóvenes se vean en el primer equipo de Coquimbo. Mira, yo estuve ahí en Coquimbo y claro, los chicos que estaban en verdad tenían muchas condiciones, muchas condiciones. Y en todos los clubes hay jugadores con muchas condiciones. Yo creo que fue más por un asunto de, creería yo, de entregarles, de darles esa oportunidad y no tener, entre comillas, miedo a hacerlo porque hay que hacerlo y queremos que nuestro fútbol se desarrolle. Al final existe una rivalidad entre Coquimbo y Serena, que es un clásico, todo el asunto, pero yo me pongo súper contento porque un equipo de acá de la región haya salido campeón del campeonato nacional y con jugadores siendo titulares. El último Mundaca le metió un gol a la U. Claro. Entonces eso te pone contento igual y contento por los profesores de Coquimbo también, que han hecho un trabajo muy bueno. Bueno, que en algún momento fueron tus colegas. Fueron colegas también. Bueno, muy interesante lo que hablas, sobre todo de la descentralización. Ya para ir finalizando, te queríamos pedir que mandases un mensaje a todos esos jóvenes que están ahora en cadetes, que están en la misma situación de la que tú los entrenas, que quieren llegar a ser profesional. Que le des un mensaje a todos esos jóvenes que tienen ese sueño. Bueno, uno de los grandes mensajes que yo le entrego siempre a los niños de que hay que ser perseverante, hay que sobrevivir, hay que ser disciplinado y este asunto de la disciplina corresponde a muchas cosas: alimentación, horas de sueño, respeto por tus compañeros, por tus entrenadores, dedicarse. O sea, si tú quieres ser jugador de fútbol profesional, te tienes que dedicar sí o sí al 100%. Obviamente está esto que quieres ser profesional, pero están los estudios, porque nadie a ti te va a asegurar que vas a ser, nadie te asegura que vas a ser profesional, pero sí en el fútbol, pero sí tú puedes sacar tu título y en caso de que esto no te resulte, tú tienes esto. Pero como decía la otra vez en una entrevista, no me acuerdo quién era, pero decía, el que llega a ser profesional es el que sobrevive.
pero hay que tener herramientas para sobrevivir. Y esas son las herramientas que yo creo que debe tener el chico ya desde los 10 años, diría yo. Muy joven, pero creo que eso Es lo importante. es lo importante. Damos las gracias de nuevo a Hugo Álvarez por darse el tiempo para darnos esta entrevista y sobre todo hablar sobre los jóvenes en específico, no solamente el fútbol, sino que los jóvenes, como bien dice nuestro programa, jóvenes protagonistas. Así que nos vamos despidiendo y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos.